Saludos de nuevo y bienvenidos un jueves más a Telenit Entrevista, esta sección en la que tratamos de analizar la actualidad local y en esta ocasión vamos a hacerlo con la portavoz de Compromís, con Esther Díez. Gracias, Esther, por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, Esther, si quieres vamos a empezar por sobre todo el tema educativo, que es el que más está sonando durante esta semana, es el foco, ¿no?, de la actualidad, y vamos a irnos con ese anuncio que hacía ayer el alcalde sobre el conservatorio. Nos comunicaba, sobre todo a los medios de comunicación, que va a hablar con todo lo que es el profesorado y el alumnado para darles una alternativa. ¿Qué es cómo han recibido vosotros los políticos esta nueva alternativa que quiere dar el alcalde? Bueno, yo creo que el caso del conservatorio ejemplifica muy bien qué está siendo esta legislatura de Pablo Ruz, ¿no? Grandes anuncios que luego quedan, vamos, en migajas y gracias. Hay que tener en cuenta que Pablo Ruz prometió como uno de sus grandes proyectos estrellas el nuevo conservatorio, además que quería cambiarlo sobre la ubicación en la que ya estábamos trabajando en el anterior gobierno, y entre eso y la paralización del plan edificant por parte del gobierno del Partido Popular, lo que tenemos es a una comunidad educativa del conservatorio que hace años que merece estas nuevas infraestructuras. Yo las he vuelto a visitar recientemente, es que es insostenible estar allí dando clases, ensayando, cuando escuchas al instrumento de al lado casi como si lo tuvieras pegado a ti. Y un alcalde que ahora, bueno, que quiere vendernos como un éxito, que esté hablando de una localización provisional que no sabemos ni dónde está, que seguro que no va a cumplir los requisitos de espacio, que es lo que necesitan también, unas dimensiones acordes al número de alumnado que tienen y que tienen también la capacidad de acoger, y pues que no serán unas instalaciones que estén preparadas concretamente para albergar un conservatorio. Por tanto, digo, ejemplifica muy bien lo que ha sido está siendo esta legislatura del efectivismo de Pablo Ruz, pero que no se materializa en nada. El alcalde sí que es cierto que anunciaba esta misma mañana en una rueda de prensa que van a ser instalaciones municipales. Usted ha estado en todas las reivindicaciones que se han hecho a la hora de apoyar tanto al alumnado como al profesorado. No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con la comunidad educativa. ¿Qué le ha dicho? Pues después de este anuncio no, pero desde luego sí que después de las visitas que he hecho a lo largo de los últimos tiempos, pues yo creo que lo que queda manifiesto que esta comunidad educativa, que está esperando desde hace tantos años, lo que necesita es una infraestructura acorde a las necesidades de una formación tan específica como es la formación musical, ¿no?, que necesita pues eso de clases con el espacio suficiente, que además estén bien insonorizadas, que como mínimo no tengan goteras, ¿no?, como ocurre en estos momentos en el conservatorio. Y yo quiero recordar que en la anterior legislatura que poníamos en marcha ese plan edificant con el que conseguimos ampliar y crear nuevas infraestructuras en los centros educativos, ya nos habíamos dejado en marcha ese proyecto del nuevo conservatorio, pero que ahora, pues 3 años después, vemos cómo sigue en el mismo punto que en el 2023, y esto a quien hay que achacárselo es a un alcalde que no es solo que no sea capaz de pedir en Valencia, sino es que encima no es capaz ni de cumplir con sus propios compromisos. Pues precisamente, siguiendo con el hilo de las infraestructuras educativas y con lo que acaba de decir, ¿no?, de que no pide en Valencia, hoy se han presentado, el bipartito ha presentado sobre todo ese desglose de las partidas presupuestarias que van a venir de parte de los presupuestos autonómicos aquí a Elche. En cuanto a educación, son 5,3 millones lo que van a invertir. Es cierto que usted ayer denunciaba que no están climatizándose en el tiempo debido, que tenían que haberse hecho. No sé qué tiene que responder también a la edil de Educación Bonmatí, que decía que no pueden ustedes pegar ahora prisa al ayuntamiento con este tema. Bueno, empezando por las escuelas infantiles, lo que decíamos ayer es, tenemos un alcalde que en septiembre de 2025 estaba diciendo, en un mes todas las escuelas infantiles están climatizadas. ¿Cuál es la realidad? Estamos en junio de 2026, hay 3 de las escuelas que son Chiquets, que es Don Julio, y que es Rosa Fernández, que a día de hoy siguen sin esos aparatos de aire acondicionado. Por tanto, hay un incumplimiento claro por parte del alcalde, y esto yo creo que lo que requiere por parte de Pablo Ruz es humildad y es reconocer pues que no ha cumplido la fecha que había dado, y hemos tenido que salir en Compromiso a denunciarlo porque eran las familias las que nos habían trasladado esta reivindicación. Si la señora Bonmatí quiere tener un debate sobre educación, encantadísima de tenerlo. Yo creo que las cifras son muy claras en la comparación en lo que invirtió Compromís tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat en educación pública y lo que lo está haciendo el Partido Popular, y de ahí la consecuencia de que tengamos a miles de profesores en la calle en estos momentos denunciando esos recortes del Partido Popular en educación pública, que no han sido capaces de avanzar en la bajada de las ratios, que sí que hizo el anterior conseller, que no han sido capaces tampoco de aumentar la contratación de profesorado,
de seguir con ese plan edificante, que en esta legislatura hubiera tenido que ir destinado a esos centros de secundaria de la ciudad que necesitan de una reforma o de una ampliación, caso del Severo Ochoa, por ejemplo, del Instituto de Torrellano, y además unos ataques ideológicos, ¿no?, a la educación pública, que son los que suele ser pues marca de la casa de Partido Popular y Vox, que recordemos apoya esos presupuestos. Pero Esther, en el tema de la climatización, ¿qué hicieron ustedes en el mandato anterior? ¿Pudieron avanzar en esta cuestión? No, de hecho, yo es algo que creo que reconocemos de manera clara. ¿Hicimos el 100% de las cosas que había que hacer en educación? No llegamos, pero hicimos un salto muy importante, ¿no? Y fue dignificar al final las aulas que llevaban décadas esperando a ese tipo de actuaciones. En esta siguiente fase teníamos que seguir con esas actuaciones en los centros de secundaria, porque empezamos por los colegios, y el plan edificante hubiera servido también para climatizar las aulas. No es suficiente con que las escuelas infantiles estén climatizadas. Claro que es importante, hablamos de los niños y niñas más pequeños y más vulnerables, pero esto tiene que extenderse al resto de colegios e institutos. Entonces, si hubiéramos tenido un alcalde como toca, que hubiera reivindicado en Valencia, pues hubiéramos conseguido que esto fuera una realidad. En Compromís, en el mes de octubre, presentamos una moción haciéndonos eco, ¿no?, de esta petición de la comunidad educativa, porque recordemos, son muchas las familias que en estos momentos están sufragando los gastos de la instalación de aire acondicionado, y yo creo que esto pues es una anormalidad que de ninguna manera puede ocurrir en el año 2026, y el alcalde, ¿qué ha hecho en estos 8 meses? O sea, tenía el mandato de la corporación de pedirle al presidente de la Generalitat que ejecutara estas actuaciones. Cuando ha ido Pablo Ruz a pedirle al consejero, ahora a la consellera, que pusiera la climatización en los centros educativos? Si ahí está la pega, ¿no? Yo creo que en el global es muy fácil ver quién ha apostado por la educación pública y quién, recordemos, lo que hace es defender más a la privada, sobre todo aquella a la que pertenece, como Colegio Privado Aitana, del cual es profesor en excedencia, y que, recordemos, está embolsando en estos momentos 10 millones de euros a pesar de contravenir la ley segregando el alumnado por sexo. Por ahora, esos presupuestos autonómicos no reflejan actuaciones para seguir climatizando, como tampoco reflejan las actuaciones, precisamente lo decías ahora, en el Severo Ochoa. Pero hoy le preguntábamos al alcalde en esa rueda de prensa y nos comentaba que, bueno, no se reflejan en el presupuesto, pero sí es cierto que Daniel Maqueboy está trabajando en poder continuar y dar una solución a este instituto. Bueno, una cosa es darle solución al problema particular de la falta de laboratorio de ciencias, que también Compromís llevamos al Pleno este mes pasado, y que la única respuesta que ha puesto encima de la mesa el señor Maqueboy es instalar el laboratorio a costa de cargarse 2 aulas que estaban dedicándose a un ciclo de formación profesional, y yo creo que esto no era la manera de resolverlo, y la comunidad educativa se lo ha dejado muy claro. Pero el problema de fondo en el Severo Ochoa es la falta de espacio. Es un centro que tiene cerca de 1.500 alumnos y estaba construido para acoger a unos 800. Por tanto, hay que darle una solución de capacidad, pero no solo al Severo Ochoa. Hablamos del Instituto de Torrellano, que sigue en barracones, hablamos por supuestísimo de la Torreta, que sabemos en las condiciones tan pésimas en las que está en estos momentos. Nosotros construimos el Vicente Verdú para llevar al alumnado de la ESO y de bachillerato, pero ahora toca hacer esa inversión en el propio centro de la Torreta. Hablamos también, bueno, eso sí que se recoge en el actual... Bueno, 50.000 euros, 50.000 euros que son, vamos, un parche dentro de la inversión que necesita un centro de estas características. Y en general es lo que vemos en los presupuestos autonómicos para nuestro municipio, que se han puesto algunas líneas que se repiten de años anteriores porque no han sido capaces de ejecutarlas hasta ahora, que encima en muchos casos, como es el caso del tranvía, por ejemplo, es con una partida que es mínima y que sirven pues para que Pablo Ruz pueda salir a salvar un poco la cara, ¿no?, a sus compañeros de Valencia, pero que ya sabemos cuál va a ser el resultado, que van a acabar la legislatura sin que los proyectos que necesitaba esta ciudad vean la luz, porque Pablo Ruz ha sido incapaz de demandarlos. Bueno, precisamente vamos a dejar a un lado las infraestructuras educativas y vamos a analizar otras partidas presupuestarias que, como por ejemplo la de la renovación, la de la rehabilitación del convento de las Clarisas. Usted aquí mismo en la tertulia decía que no iba a ser posible ver el inicio de las obras a final de año. Hoy el alcalde ha hablado de la licitación de las obras con una partida de 500.000 de euros. ¿No confía en que se pueda hacer en esta legislatura? Bueno, lo que tienen que redactar es el proyecto, además, para que eso, o sea, pueda ver la luz, y después hacer una licitación de obras, con todo esto, con lo que comporta, ¿no? Como sabemos que es, además, la administración pública a la hora de licitar este tipo de contratos. Recordemos que estamos hablando de una actuación que tiene, pues yo creo que es un presupuesto alrededor de los 8 millones de euros, y por tanto 500.000 euros dan para bien poquito, pero recordemos que es una partida
que ya se viene arrastrando de años anteriores y que vuelve, digamos, a escribirse sobre un papel para 2026, porque ni la Generalitat Valenciana ni el Ayuntamiento d'Elx han sido capaces de ejecutarlo. Y esto es lo que hay que decirle a Pablo Ruz. O sea, a mí me da la sensación de que él pues no quiere asumir que está en el tercer año de legislatura. Es que él, de alguna manera, quiere vendernos que acaba de sentarse en ese sillón de alcalde y que tiene todo el tiempo por delante. No, miren, la legislatura se está agotando. En marzo del próximo año van a convocarse las elecciones, quedan muy pocos meses para eso. ¿Y cuál es la realidad? Que ninguno de los proyectos que Pablo Ruz nos prometió ni ha visto la luz, ni la mayoría de ellos los verá cuando lleguemos a las elecciones de 2027. Desde su corporación pues ya anunciaban la pasada semana que van a presentar enmiendas a estos presupuestos. ¿Cuáles son algunas de esas enmiendas que van a llevar? Bueno, pues desde Compromís, efectivamente, como hemos hecho los años anteriores, vamos a presentar estas enmiendas. Habrá un paquete destinado a educación, dirigido especialmente a estos centros educativos de los que hablábamos, pero también a políticas ambientales, desde luego a vivienda, que vemos como vuelve a ser una de las grandes olvidadas por parte del Partido Popular, tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ayuntamiento d'Elx. Vamos a hablar también de sanidad pública, vamos a defender medidas importantes en materia de diversidad y en materia de igualdad, en fin, un conjunto de actuaciones, como también son las del Plan Convivint, para las infraestructuras sociales que necesita esta ciudad, para personas mayores, para personas con diversidad funcional, y en unos días pues detallaremos el desglose de todas estas enmiendas, que además tendrán un montante importante, que es lo que creemos que merece esta ciudad. Y además, Esther, hablando sobre otras infraestructuras, otros proyectos que no han ido avanzando, como puede ser la carretera de Santa Pola, el alcalde decía que están paralizadas ahora por las judicializaciones de las expropiaciones. No sé, ¿cómo cree usted que va a poder avanzar este proyecto? Pues viendo eso, que estamos en el año 2026, veo difícil que vea la luz, ¿no? Y al final es que ahora lo que escuchamos son muchas excusas de Pablo Ruz y yo creo que aquí al final nos ha quedado una imagen muy clara, y es la de un alcalde que llegó pues como un mago, ¿no?, a sentarse en el sillón de alcalde, nos prometió que tenía una varita mágica, que él acabaría todos los proyectos, que haría que la ciudad funcionaría genial. ¿Cuál es la realidad? Pues que de esa varita mágica lo único que ha salido es humo, porque de la chistera no ha salido absolutamente nada más. Y ahora es cuando eso pues queda muy evidente, ¿no?, delante de los ilicitanos y ilicitanas, porque los proyectos que se están poniendo en marcha, y ocurría hoy con la pasarela de Altavix, son los que empezó el anterior gobierno de izquierdas. Y esta es la realidad y el balance objetivo de lo que Pablo Ruz y Vox nos dejan en esta legislatura. Hay otro proyecto, Esther, que dejó el anterior gobierno de PSOE y Compromís, como es, por ejemplo, el proyecto del mercado central, que sí que ha conseguido este bipartito poder iniciar, pero es cierto que usted siempre ha sido una defensora de poder rehabilitar el mercado, y por eso se llevó adelante este proyecto, y hemos visto cómo esa rehabilitación se ha ido complicando bueno, han surgido demoras, incremento, no sé si exacto, por el deterioro de los pilares. No sé si se arrepiente de haber defendido la rehabilitación del edificio. En absoluto, y de hecho estoy pues muy feliz de que al final el proyecto siga adelante. Pablo Ruz ha tenido que entender que el proyecto era bueno, que el proyecto por el cual nos criticaba el anterior gobierno, que el proyecto por el cual nos amenazaba con llevarnos a la cárcel, recordemos, lo que hace es al final acatarlo, intentar incluso ponerse la medalla. Y yo, llegados a este punto, es que mire, casi disfruto, ¿no?, de que él intente arrogarse este proyecto, porque eso significa que, como decíamos en Compromís, este es un proyecto bueno, que esto encaja dentro del modelo de ciudad que siempre hemos defendido, una ciudad amable, que protege su patrimonio, que cuida la movilidad sostenible. Recordemos que el Partido Popular quería un parking que tuviera una salida a la calle Corredora, que quería cargarse el edificio, que quería privatizar el suelo de las plantas del parking. Y ahora lo que ha tenido que hacer Pablo Ruz es seguir adelante con un proyecto que criticaba y que ha tenido que aceptar que es bueno. Así que yo celebro que continúe adelante, que haya caído del burro, como se dice de manera común, y al final el tiempo nos da la razón. ¿No cree que hubiese sido mejor el tirarlo de cero y levantar el edificio? Puede que fuera más rápido, pero bueno, eso hubiera comportado el perder también parte de un patrimonio, ¿no?, que también se ha defendido, y creo que también tenemos que cuidar en esta ciudad, que además que la trayectoria histórica que lleva este municipio de cargarse patrimonio público, yo creo que es importante también poner en valor. Y vamos a irnos al pleno porque quedan ya pocas semanas para ir, y es cierto que todo apunta a que se va a poder aprobar esa ordenanza del medio rural. ¿Van a votar a favor de esta ordenanza? Pues es que no sabemos la respuesta todavía a nuestras alegaciones. Nosotros, de hecho, las hemos planteado de manera muy clara. Entendemos que era una ordenanza que se quedaba demasiado escueta y que hablaba sobre las titularidades de los caminos, mantenimiento y poco más, y cuando hablamos
hablamos de medio rural, hablamos pues no solo de fenómenos de mantenimiento de vías, ¿no? Hablamos también pues de negocios que están en este momento y que tienen que tener pues ese amparo, de los vecinos y vecinas que tienen que ver garantizados sus derechos también en otros ámbitos, y por tanto lo que hemos hecho Compromís es ser más ambiciosos en el texto alternativo que hemos planteado, y ahora tenemos que ver el resultado de saber si la concejalía pues ha aceptado esas enmiendas o no. Entonces, en este próximo pleno, ¿se prevé que se pueda votar esa aprobación? Depende de si han resuelto con tiempo las alegaciones o no. Vale, Esther, pues voy a preguntarte también, tengo que preguntarte porque queda un año para las elecciones y es cierto que se ha visto también ese acercamiento estos últimos meses, ¿no? Con Esquerra Unida, con Podemos. ¿Van a presentarse juntos en las próximas elecciones? Pues a mí me gustaría que fuera así, ¿no? Y en eso estamos trabajando en estos momentos. Bueno, llevamos ya más de un año trabajando en ese programa y en esa oferta, ¿no?, que poder hacerle a la ciudadanía de un programa de políticas alternativas con las que recuperar el bienestar para la gente sencilla, ¿no?, para la gente normal, que es la que necesita, ¿no?, de un gobierno comprometido que ahora no está teniendo. Y hemos trabajado muy bien en ese ámbito. Ahora pues seguimos avanzando en todo lo que comporta, ¿no?, el poder llegar a la meta de una candidatura conjunta. En ese punto estamos ahora. Saben que dentro de mi parte de Compromís, dentro de Iniciativa Compromís, somos firmes defensores de que esta fórmula sea la que consigamos de cara a las elecciones de 2027, y yo creo que va a ser así. ¿Quién sería el candidato? Pues eso todavía no lo hemos hablado. Primero hemos hablado del qué, ¿no?, que son esas políticas y qué es lo principal. Ahora estamos en la fase del cómo, y yo creo pues que ya a la vuelta primarias a la vista, bueno, no hay fecha. No, además, cuando es una coalición de diferentes fuerzas políticas, pues lo que se hace es configurar, ¿no?, qué espacio ocupa cada una de las formaciones políticas, y si hay un acuerdo, pues refrendarlo, ¿no?, por parte de la militancia. Así que estamos en esa fase del cómo, y yo creo que esto es lo último, el qué, que ya vendrá en los siguientes meses, pero vamos a intentar tener un acuerdo bueno, que al final eso también pues dará garantías a la ciudadanía de que es un acuerdo estable, que es lo que perseguimos. Bueno, pues entiendo que ya con la cuenta atrás iniciada para las elecciones no debe quedar mucho tiempo para ajustar esos últimos matices, ¿no? Así es, en eso estamos. Es verdad que queda un año, pero a mí me gustaría pues que a la vuelta de las vacaciones el rodaje ya diera inicio, digamos, de una forma más oficial, y yo creo que así será. O sea que a la vuelta de verano podremos ver a lo mejor avances en ese sentido. Efectivamente. Pues muchas gracias, Esther, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes recordarles que pueden volver a ver esta entrevista, lo pueden hacer en la página web teleelch.es y también a través de YouTube.